Ya listo. Vamos a empezar. Lo que les estaba mostrando al finalizar la última sesión era cómo realizar un análisis exploratorio de datos, que es como el paso previo o el procedimiento previo que debemos de realizar antes de hacer un modelamiento con Machine Learning o incluso un modelamiento econométrico. No debemos de meter de frente a la licuadora todos los datos que tenemos, sino debemos de ir trabajándolos o explorando y analizando para ver si es que la naturaleza de los datos es la que queremos, si es que nuestra información está bien. Dices, hola, 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 hola. Mm, Consulta, ¿se me escucha? Me sale que mi micrófono está fallando. Sí te escucho, profesor. Sí, se escucha. Ya, ok, gracias. Qué raro. Ya, continuemos. Entonces le decía que seguimos este procedimiento antes de hacer un modelamiento Machine Learning, un modelamiento econométrico o antes de querer descubrir insights a partir de los datos que tenemos. El caso que yo les mostraba acá era un caso típico en la ciencia de datos. Me refiero a la base de datos con la que estoy trabajando, que es una base de datos de diabetes, que es la misma que les presentaba en la presentación que tuvimos, valga la redundancia allí, sobre Machine Learning. Entonces, nada, vamos a importar todas estas bibliotecas que ya las debemos de tener instaladas: Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib. Y este último que importo es uno nuevo, que no lo habíamos visto hasta ahora. Y básicamente lo que hace es importa el módulo warnings para que cada vez que me salga una advertencia de como por ejemplo, oye, esta función que estás usando es probable que vaya a no funcionar en las siguientes versiones o en las versiones más recientes. Es por eso que también estoy importando esto, porque no quiero tener estas alertas. Yo ya soy consciente de los problemas que pueden haber en lo que tengo instalado, entonces lo dejo de lado. Listo. Entonces, para empezar, vamos a importar nuestro archivo CSV, nuestro archivo de diabetes. Le ponemos el nombre diabetesdf y hacemos una inspección de las primeras filas para ver que esté todo bien o para comprobar cuáles son las columnas que tenemos por acá. No tengo como tal un diccionario, pero podemos ir viendo qué es lo que hay. Barazo, glucosa, presión sanguínea, insulina, índice de masa corporal, una función de diabetes, edad y un outcome. El outcome toma el valor de 1 cuando la persona tiene diabetes y toma el valor de 0 cuando no la tiene. Imprimo el número de filas y columnas que tiene mi data frame. Hago una revisión. Bueno, parece que todos están en formato numérico, no hay ningún problema. Tendría problemas si es que tengo algún formato flotante o incluso un formato string, porque todos son variables continuas. No debería de tener ningún string, ningún flotante, perdón, ningún object, pero enteros y flotantes sí. Luego hacía una descripción de los principales estadísticos que tiene mi data frame. Y ahora sí voy a ir más con calma. En la última clase volé un poco por tiempo y porque no me alcancé el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo por acá? Los principales estadísticos de cada variable. ¿Y qué era lo que me llamaba la atención? Que no me hacía mucho sentido. Era que en algunas variables como insulina o índice de masa corporal, o presión sanguínea o glucosa, tenía el mínimo el valor cero. No me hace mucho sentido esto, porque creo que naturalmente no es posible. Igual esto lo puedo comprobar haciendo una investigación. Siempre tengo que hacer una investigación sobre mis datos. Un poquito. Ya. Entonces, esto de acá yo lo puedo comprobar haciendo una investigación, una revisión. Ah, me presté el dedo. Pero por acá no hay como que más que eso alguna alerta. Y de hecho es como que bastante sentido común ver que estos datos no son normales. Acá, bueno, quería ver un poco más de detalles sobre mi variable outcome y reviso el conteo de valores que tengo. Veo que está más o menos bien distribuida, pero si quiero ser más preciso,
En el siguiente chunk le añadía un etiquetado en el que podía ver el conteo de observaciones y también el porcentaje que representa estas observaciones. Veo que para el caso de las personas que tienen diabetes tengo en total el 35% de la muestra y para los que no tienen tengo el 65%. Nada, y o sea, acá lo estoy viendo de manera gráfica, pero si queremos hacerlo mucho más rápido, con una línea poniendo un value counts podría ver este resultado. 500 observaciones acá y unas 268 observaciones en este acá. Y nada, por acá tengo otros argumentos más, ¿no? Por ejemplo, lies igual true. Y miren lo que me sale por acá. Me sale el porcentaje. De cero tengo el 65%, que es justo lo que tengo por acá arriba. Y de uno tengo el 34%. Entonces, bueno, si quiero puedo trabajar con dos líneas. Y acá no le pongo nada. Y ya miren, por acá arriba tengo la representación en porcentajes y por acá abajo tengo la representación numérica. Entonces, si es que nosotros queremos hacer una revisión rápida, con estas dos líneas tengo más que suficiente. No tengo que hacer mucho gráfico, acá ya saco como que mis estadísticos, pero si voy a presentar estos resultados a alguien, y quiero construir una historia a partir de mis datos, bueno, ya tendría que utilizar unos códigos un poco más sofisticados que tengan algunos gráficos. A ver qué pasa si le pongo acá Black Grid. Creo que no era así, era así. O, no era Dark Grid. No me sale. Todo en minúscula. Dark Grid. Ahí está. Nada, acá tenía con muchas más líneas, 16 líneas, tengo el mismo resultado que tengo acá con solo dos líneas. Pero claro, acá hay una mejor presentación hacia alguien a quien yo quiera mostrar los datos o contar la historia de la información que estoy procesando. Yo, si tuviera que hacer un análisis rápido, como le digo, me quedo con estas dos líneas, tengo los resultados súper rápidos y a partir de acá ya puedo hacer algunas operaciones. Esta parte la vamos a ignorar, no es tanto de nuestro interés. Así que la comento y la ejecuto para que no tenga resultado alguno. ¿Cómo hago esto de comentar todo rápido? Por si se preguntan, seguramente han visto que lo hago en muchas ocasiones. Hago clic en cualquier parte de mi chunk, presiono la combinación de teclas Control A y luego presiono Control con la tilde que está al lado del Enter. Y se marca todo. Control con una tilde que está al lado del Enter y todo se marca y puedo ejecutar. Incluso lo puedo hacer para todo esto, miren. Así de rápido. Y con el mismo botón lo quito. O también algo que se puede hacer es, no sé, ponerle tapa a todo o cambiar. Hay muchos atajos de teclado que nos facilitan la vida. Deberíamos de manejarlos bien, no solamente dentro de la programación en Python, sino en R también, o cuando trabajamos en Word, o en general para hacer búsquedas en Google. Los atajos de teclado nos solucionan bastante la vida. Entonces, acá yo creaba esta función que me permite ver hacer un ploteo de el gráfico o un gráfico que me cuente los valores nulos por columna dentro de mi data frame. Lo que le había añadido yo era plt.savefig, si no me equivoco, para poder guardar el gráfico que estaba haciendo. Ahí voy a ponerle gráfico missing.png. Clase 2 le voy a poner. Ejecutamos. Y miren, por acá se me está guardando este gráfico de lo que acabo de hacer. Y si ya lo veo en esta parte, me dice, oye, tus datos no tienen ningún missing. Y es algo que yo también puedo comprobar cuando pongo un punto info y acá veo que tengo 768 filas y acá me dice 768 valores no nulos por cada una de las columnas. Entonces este gráfico solamente lo que hace es que visualmente se vea mucho más atractivo, pero me muestra el mismo resultado. Veo que no hay missings.
Pero acá probablemente hay un problema eh, porque estaba viendo que tenía valores cero en algunas columnas de mi data frame, que por sentido común me descuadraban bastante. Acá me dice, en esta base de datos en particular, nos podemos cuestionar lo siguiente. ¿Es posible tener valores cero para indicadores como la glucosa? Suponiendo que la respuesta es que no, los valores cero deberíamos de considerarlo como missing data y suprimirlos de nuestro dataset. Entonces, ¿qué hago por acá? Em, lo que voy a hacer es reemplazar los valores de todas mis columnas que veo que tienen valores cero y que me hacen ruido por missing. Replace 0 np.name. ¿Por qué para pregnancy no le pongo el replace? Porque bueno, es posible que alguien tenga cero embarazos, ¿no? Entonces, ahí sí es que no normal poner valor cero. Pero para glucosa, blood pressure, insulina, índice de masa corporal y esta acá que no estoy seguro cuál es, no me hace mucho sentido tener valor cero. Entonces ejecuto el reemplazo y ahora de nuevo ejecuto mi gráfico y el nuevo resultado que tenía era este. Reemplazando esos valores cero por missing, veo que sí tengo missings en mi frame. De hecho puedo poner un punto info. Y veo que ahora ya no todos son 768, sino que hay presencia de missings en varias columnas, sobre todo en insulina. Acá tal vez este gráfico aporta mucho más porque veo los valores de mayor a menor. ¿Cuál es el que tiene más missings? Este de acá. Le sigue y así sucesivamente. ¿Cuáles son los que tienen más del 20% de observaciones con missings? Bueno, son dos, estas dos primeras columnas, que debería tener ahí una alerta, ¿no? Porque si es que me vuelo estas observaciones voy a perder al menos la mitad de mi muestra. Y cuando trabajo con pocos datos, justamente el recurso más valioso son los datos. Estimar mejor. Ya. Mientras más datos tengo, es mejor, porque puedo hacer una estimación que sea mucho más robusta. Entonces, nada, miren, acá me salen muchos missings, acá identifico cuáles son los missings. Y bien podría tomar yo la alternativa de eliminar los missings. A veces esa es la mejor alternativa, borro los missings. Pero hoy les voy a mostrar otra alternativa para trabajar los missings, que es no eliminarlos, sino reemplazarlos por otro valor. Vamos a reemplazar los missings por la media de mis observaciones o por la mediana o por algún valor que yo considere pertinente. Eh, Vamos a ver por cuál. Entonces, miren, acá me dice, ahora observamos que varias de nuestras características tienen valores cero, tenían valores cero. Vamos a considerar entonces estos valores cero como missing data y suprimirlos de nuestro dataset. Es una alternativa. Ponemos un drop y solucionado, ya no tenemos más missings, pero prefiero no ir por ese lado. Y lo que les pongo por acá es, en esta sección haremos un análisis de datos exploratorio básico para tener una sensación de los datos. Vamos a ver las distribuciones, las correlaciones de las diferentes columnas e intentaremos eliminar los valores nulos presentes. ¿Qué es lo primero que yo estoy graficando por acá? Lo primero que voy a graficar es un histograma de cada una de las columnas o variables que yo tengo. ¿Por qué quiero ver un histograma? Porque en realidad, eh, si supongamos que trabajamos bajo un enfoque econométrico, nos convendría tener distribuciones normales en nuestros datos para que se cumplan ciertos supuestos. En general, trabajar con distribuciones normales es lo mejor porque nos da como que una distribución bien comportada sobre los datos, pero la realidad muestra patrones muy diferentes. Muestra patrones más como el caso de pregnancies, en los que vemos que hay bastante simetría y los datos se van acumulando hacia una cola. Blood pressure sí está buenazo, está bien distribuido. Insulin no, está pésimo, está muy asimétrico. Vemos que se acumulan los valores en la parte izquierda y descienden de manera exponencial, digamos, en la parte derecha. Lo mismo pasa con esta variable, con edad.
Índice de masa corporal está como que quiere estar bien, pero no termina. Igual creo que se aproxima bastante bien a una distribución normal. Esta también está bastante bien comportada. Y glucosa también. Yo creo que la mejor de todas es blood pressure. Se comporta muy bien. Si yo quitara estos datos, estaría perfecto. Sería una distribución bien normal. Ok, yo estoy que les hablo ahora de asimetría y les digo, oye, esta es asimétrica, esta es simétrica. Pero lo que les estoy contando termina siendo muy cualitativo. Y ahora nosotros estamos trabajando con métodos numéricos. Entonces vamos a pasar lo cualitativo a lo cuantitativo y vamos a utilizar una medida que nos permita saber qué tan asimétrica es la distribución que tienen nuestros datos. Nada, estaba viendo quién estaba entrando. Ya, entonces miren, vamos a tomar un criterio en específico para llenar los valores Misfits. Si nuestra distribución se encuentra muy cejada hacia un lado, como por ejemplo el caso de insulin, vamos a usar la mediana. Mientras que si tiene una distribución más normal, algo así como blood pressure, utilizaremos la media. ¿Ok? Es un criterio estandarizado que se suele utilizar. Y vamos a comprobar nosotros la simetría de cada una de las columnas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando esta medida. ¿A qué se refiere? Se refiere a la cantidad de asimetría en una característica dada, o en otras palabras, a la cantidad de distorsiones de la distribución normal. Creo que ahí suena mejor, ¿no? Esta es una distribución normal. Vamos a calcular cuántas distorsiones hay de la distribución normal. Y el pico del histograma es el que representa la moda, claro, es donde se repiten los valores. Entonces, nada, vamos a hacer este cálculo. Como ven, estoy utilizando un for para hacerlo para todas las columnas de frente y no ir una por una. Solamente tenemos que instalar la biblioteca SciPy y importar esta función que nos permite calcular la asimetría. ¿Cómo se lee lo que vemos por acá? Mientras los valores estén más cercanos al cero, me indica que mi distribución es más simétrica, tiene una distribución más normal. Pero si los valores están mucho más lejanos del cero, incluso si son superiores a 2, me indica que ya tengo una distribución que está bastante asimétrica. Entonces, miren, vamos a agarrar el valor más alto. El valor más alto es esta insulina. ¿Qué es lo que veo acá? Que la distribución o que el valor es de 2,16, es un valor súper alto. Es una distribución que está, no es muy simétrica. Entonces subimos e identificamos por acá arriba el valor de insulina. Miren, el valor de insulina justamente era el que yo les comentaba que me sonaba que era bastante asimétrico y es lo que pasa por acá. Yo veo un valor muy asimétrico acumulado por acá y luego que tiene una cola que va hasta casi 1000 o bueno, 900 debe estar llegando y acá me dice lo mismo. Pero ¿cuál es el valor más bajo? El valor más bajo es este de acá, me parece. Blood pressure, que justamente era el que yo les decía que me parece que está bastante bien comportada, parece mucho lo normal. Tampoco voy a pedirle que sea cero, es casi imposible, a menos que yo mismo genere datos a partir de una distribución normal, tener una asimetría de cero. Entonces, claro, es un 0,19, está bien cercana a cero, pero como yo tampoco voy a pedir que sea cero. Eso solamente podría tenerlo si es que yo mismo genero mis datos simulando a partir de la extracción de una distribución normal. Entonces, listo, miren, ¿qué he identificado? He identificado que la variable insulin es una variable muy asimétrica y por lo tanto debería de reemplazarlo por la mediana. Estos missings que tiene los voy a reemplazar por la mediana. Y para el resto de variables que tiene missings lo que voy a hacer es reemplazarle por la media. Entonces nada, mira, que usamos la función fillNav y lo reemplazamos por el valor de la mediana, para el caso de insulin, y luego para las demás variables lo reemplazamos por el valor de su media. Ejecuto, y algo que me llama la atención, por ejemplo, es ver cómo se ve ahora este gráfico luego de haber hecho la ejecución. Ya, miren, blood pressure se mantiene bien, pero ¿qué es lo que ha pasado con insulin? Mira, ahora sí se ve un poco más normal, ¿no? Ya no tiene el problema anterior. Miren cómo estaba.
estaba como que bien acumulada acá y no tenía colas. No había una cola a la izquierda y solo tenía esta cola a la derecha. Miren el resto también. Traten de hacer una fotografía mental que vamos a comparar con lo que está abajo. Y yo me posiciono acá y veo que está mucho mejor comportado. Tiene ya una caída hacia la izquierda, una caída hacia la derecha, entonces ha mejorado. Esta variable está aún mucho mejor. Creo que si yo mido la simetría ahora, incluso esta me va a salir mejor que blood pressure. Yo veo acá una distribución normal casi perfecta. Índice de masa corporal también está muy bien. Y de hecho, puedo hacerlo, ¿no? Puedo copiar esto, pegarlo después y ver cuál es el nivel de asimetría que tiene. Y miren, todos están muy cercanos a cero. Bueno, insulin tiene un 3,38, igual tiene una simetría alta, pero por el resultado visual yo diría que está bastante bien, yo me quedo con este resultado. Lo que ya he abordado es suprimir el tema de los missing, ya está abordado. ¿Y por qué pregnancies continúa siendo asimétrico? Y se preguntan por qué no estamos reemplazando esta variable. Esta se queda tal como estaba. Miren, esta de acá me gusta cómo se ve, cómo se veía antes. Bueno, estaba bastante bien también, ¿ah? Solo que acá tenía unos cuantos valores en esta cola y acá parece ser que ya no. Entonces, esto que les acabo de mostrar es una alternativa que tomamos para reemplazar los valores Mises. Ustedes van a enfrentar siempre este problema de lidiar con valores Mises. ¿Qué podemos hacer? A veces le podemos eliminar todos los missings. A veces podemos reemplazar los missings por algún dato en específico, por un promedio, o a veces no tiene que ser un promedio así directo de toda la columna. En algún momento tuve que trabajar a nivel de departamentos y tenía información de personas, digamos, por departamentos. Entonces, cada persona, o bueno, en cada departamento habían missings. ¿Qué pude haber hecho? Tomar varios caminos. Mire, el primer camino era eliminar todas las observaciones con missings. Supongamos que además de la variable de departamento tiene una variable de ingresos. Entonces, algunas personas en los departamentos en ingresos tenían none. Claro, un camino puede ser eliminar los missings. Es un camino válido, sobre todo con información tan sensible como los ingresos. Otro camino es reemplazar estos missings por la media de todos mis datos. Un camino que yo tal vez no tomaría porque, como les digo, los ingresos son una variable muy sensible y reemplazarle por la media de todos quizás va a terminar dándome información sesgada o me va a dar coeficientes sesgados. El otro camino que puedo tomar es quizás este un poco más preciso, reemplazar los missings de los individuos, pero por el valor de la media de cada departamento. Quizás esto ya es mucho más preciso, ¿no? Ya no estoy reemplazando por la media de todo el país, sino para cada departamento reemplazo la media del departamento. Yo creo que esta medida es mucho más precisa, por ejemplo. Em, de ahí otro camino que puedo tomar es si es que tuviera, supongan que tenga una variable de nivel socioeconómico. Calculo la media por departamento y por nivel socioeconómico y reemplazo los valores en donde encuentre match. Para eso es mucho más preciso. La otra es que lo reemplazo por la media o la mediana siguiendo esta recomendación que acabamos de ver. También es una alternativa. Entonces, o no sé, supongamos que yo quiero a la fuerza o a propósito mostrar que mis datos presentan ingresos muy bajos. Pues reemplazo los missings por el valor más bajo diferente de cero, por ejemplo. O por el valor promedio del percentil o de los datos que están entre el percentil 0 y 25. O sea, caminos para reemplazar missings tenemos muchos. La ejecución o bueno, el conocimiento de estos caminos van a depender de la experiencia que ustedes vayan ganando en de este campo y la ejecución que finalmente hagan va a depender de lo que quieran mostrar, de qué tan rigurosos van a ser con su análisis, de hacia quién se van a dirigir, cuál es el contexto dentro del que ustedes están trabajando. Entonces, lo importante ahora es que tengan este toolkit
de todas las técnicas estadísticas, el toolkit estadístico, de tal manera que si ustedes se enfrentan a un problema, bueno, revisan su toolkit y sacan una herramienta para tratar de solucionar el problema que están enfrentando. Nada, bueno, acá lo mismo, cómo nos queda el gráfico del reporte, luego el ajuste, bueno, ya no tenemos missings y tampoco son estos valores cero, ¿no? Ya está corregido. Y simplemente podríamos hacerlo con una línea de código también, o sea, no es necesario definir una función con un punto es null y un punto sum. Podemos hacer un print de nuestros valores missings. Vemos que hay cero en todos. Ya. ¿Esto por qué me sale tachado? Parece que ya no funciona esta función. Ah, sí funciona. Ya. Entonces, nada, miren, acá yo estoy definiendo dos funciones. Para hacerlo más simple, en realidad podría trabajar sin definir las funciones. Estoy definiendo dos funciones para hacer más análisis visual. Algo que les comentaba, creo que les comentaba a ustedes o en otro momento lo he comentado, es que si ustedes se vuelven o realizan análisis de datos de manera muy frecuente, es probable que, si les conté a ustedes, es probable que requieran definir sus propias funciones según el análisis de datos al que están acostumbrados. Y eso lo guardan en un archivo .py y en el archivo .py pueden llevárselo a cualquier lado y cada vez que vayan a analizar una nueva base de datos, importan las funciones que han creado desde el archivo Py y las ejecutan. ¿Sí? Solamente con un comentario. Y nada, miren, acá me dice una función que devolverá los valores medios para la columna bar, que es esta de acá, el argumento, dependiendo de si la persona es diabética o no. ¿Ok? Entonces, miren, PD data frame, diabetes group by outcome, mean y acá el bar. O sea, una tabla que te muestra la media. Luego este displot es una función que trazará la distribución de la columna para personas diabéticas y no diabéticas por separadas. O sea, vamos a ver como unos histogramas por diabéticos y no diabéticos dentro de un mismo gráfico. Justamente acá está SNS displot, diabetes con name, si es igual a 1 y acá si es igual a 0. Si es igual a 1 lo pinta de color rojo y si es igual a 0 de rosado, aunque vamos a ponerle blue y red, quizás, blue y pink, quizás así se diferencia mejor. O green, a ver. Green. Ya, creo que ahí se diferencia mejor. Entonces, nada, hagan estos cambios para diferenciar mejor en adelante. Y miren, toda esta función que tiene varias cositas, simplemente la traemos como un displot y acá ponemos la variable que queremos analizar. Mm, Quizás no tenga mucha influencia o quizás sí, vamos a descubrirlo justamente haciendo este análisis de datos y en un posterior momento ya lo podemos hacer con alguna regresión econométrica. ¿Qué quiero ver? Quiero ver si es que visualmente encuentro alguna relación o encuentro algún patrón entre aquellas personas que tienen diabetes con aquellas personas que no tienen y con la presencia o con la tenencia de embarazos. Ya, ¿qué es lo que veo? Que aquellas personas que tienen menos embarazos tienen, a ver cómo se lee esto, podemos observar que el número de embarazos es elevado para las personas diabéticas. A ver. Estos colores me confunden. Verde, azul es diabetes. Déjame que termino. Lo voy a dejar como está. Red pin. Ya, ahí se diferencia mejor. Densidad, pregnancies, embarazos. Que el número de embarazos es elevado para las personas diabéticas. Creo que esto lo podemos comprobar acá.
Ya. Diabetes de recall name. Ya, listo. Las personas diabéticas son estas que tienen esta distribución roja y las personas no diabéticas son las que tienen la distribución más rosada. ¿Ok? La que tienen de color más roja son solamente las observaciones con diabetes. Las que tienen el color más rosado son las que tienen, las que no tienen diabetes. Vemos que el rosado es superior en esta cola de la izquierda, entre 0 y 5. Veo más observaciones de rosado. O sea, las personas que no tienen diabetes son las que tienen menos embarazo. Pero miren, acá veo que el rojo comienza a predominar, ¿no? Veo que está por encima de esta distribución. E incluso después de los 5 en adelante, el rojo, la línea roja siempre está encima de la línea rosada. Esto que me está diciendo que hay mayor concentración de observaciones o de la distribución de las personas diabéticas respecto a las no diabéticas en mayores números de embarazos. Y lo compruebo acá. Miren, veo la media de embarazos por outcome. Para aquellos que no tienen diabetes, la media es de 3,29 embarazos. Y para aquellos que sí tienen diabetes, la media es de 4,86. Entonces hacemos una lectura viendo el gráfico y viendo estos numeritos que están acá abajo. Voy a hacer lo mismo para el caso de insulin. Parece que el de diabetes tiene predominancia también en niveles altos de insulina. Sí, es claro. Y acá, por ejemplo, en niveles más bajos de insulina tiene predominancia la no diabetes. Y justamente es lo que veo acá, miren. 164 de media en diabetes y 127 de media en no diabetes. Y me dicen, las personas diabéticas tienden a tener más niveles de insulina. Blood pressure, a ver qué es lo que me sale. Lo mismo, miren, si algo si hay algo que estamos viendo en común es que la línea roja, a partir de como que el valor de la mediana en adelante es superior a la línea rosada, pero hacia la izquierda la rosada es la que es la superior. Entonces, que vemos que las personas que tienen diabetes tienen una presión sanguínea presión arterial mucho más alta. Y acá comprobamos, ¿no? Diabetes 75, no diabetes 70. La media de la presión arterial es mayor en personas diabéticas que en personas no diabéticas. Con la glucosa pasa lo mismo y es súper evidente. A partir de como la mitad en adelante, la línea roja es superior a la rosada y hacia la izquierda la rosada es la que es superior. Y pucha, acá sí creo que se nota mucho más la diferencia que estos valores uno tienen como media 142 y valores cero tienen como media 110. Las personas diabéticas tienden a tener niveles de glucosa mucho más altos, es lo que se observa. Entonces, nada, miren, con estas distribuciones y con este cálculo de medias, hemos logrado identificar ya ciertos patrones, ¿no? ¿Cuáles son los patrones si tuviera que resumir? Que las personas con diabetes son las que tienen los niveles de glucosa más altos, los niveles de presión arterial más altos, los niveles de insulina más altos y mayor cantidad de embarazos. Probablemente esto sea algo evidente y ni siquiera que con datos tengamos que comprobarlo, pero puede ser que estemos trabajando en una población bien atípica que nos muestre resultados que no son los comunes que vemos en el día a día y es por eso que siempre tenemos que comprobar. Ahora hemos comprobado. Los datos nos hacen bastante sentido con lo que se ve en la realidad. Es probablemente una población muy común o una muestra que representa muy bien a la población. Ahora vamos a ir con la parte de los box plots y el análisis. Vamos a tomar unos 5 minutitos antes de avanzar y ahora continuamos con esta sección de box plots. Lo dejo por acá de momento.
Ya. A ver, continuamos. He pausado la grabación. No, no la pausé. Entonces, sí, fui por un poquito de agua. Nada, les mostraba estos gráficos y cómo podríamos sacar conclusiones o comenzar a establecer relaciones a partir de lo que estábamos viendo. Otro análisis muy común que se hace es a través de los box plots, que eran estos gráficos que les explicaba en la última sesión, que nos permitían evaluar si existían outliers y además de esto ver cuál es la distribución que tienen nuestros datos. Estoy viendo acá un box plot en dos variables. Bueno, mi variable continua es la variable de edad, que justamente yo puedo identificar valores missings cuando trabajo con una variable continua. Si yo trabajo con una variable categórica, no la debo de poner jamás en el eje Y. Muchas veces he visto que en tareas alumnos me han pasado un box plot en el que ponían en el eje Y una variable binaria o categórica y no le salía nada. Efectivamente no le va a salir nada porque no hay ninguna distribución ahí. Entonces ya quiero ver si es que mi edad dividido por outcome, o sea, si es que no tiene diabetes, tiene outliers. Si veo que parece que sí, que hay outliers, por ejemplo, con este puntito, tengo una única observación que pasa como que de 70 hasta 80, sube casi 10 puntos y me podría generar algún tipo de dispersión. Quizás lo mejor es ahí eliminarla o mantenerla. A ver, voy a quitar esta X y si pues se mantiene este outlier, incluso cuando no diferencio por outcome, veo que este valor sí me puede generar algún tipo de dispersión más grande en mis datos, una simetría mayor. Pero bueno, la voy a dejar ahí. De momento solamente estoy haciendo una revisión, no estoy como que tomando caminos de trabajo, solo estoy viendo qué es lo que pasa ahí. Luego lo mismo, pero en este caso lo hago trabajando con presión arterial contra el outcome. Parece que hay outliers y creo que es la primera vez que vemos esto por debajo del bigote inferior, porque todas las veces los hemos visto por encima de este bigote. Este es el primer gráfico que traigo con outliers por debajo. Entonces sí, pues parece que tenemos acá dos outliers, que son valores muy bajos, este valor 20, la mediana es este valor de 70, y si yo veo que la mediana es 70 y el valor más bajo es 20, este 120, pues sí me llama la atención o me genera dudas de si es que es un outlier realmente, probablemente lo sea. Y mm, yo creo que para este dataset lo que personalmente yo haría sería no eliminar ningún outlier. Primero haría una corrida del modelo que quiero con todos los datos y si es que veo que funciona ya lo dejo ahí. Pero si es que veo que el modelo que estoy corriendo trae problemas, ahí sí eliminaría los outliers. Y acá mucho tiene que ver lo que se conoce como juicio de experto, criterio de experto, eh, que te permite o que te da como que el respaldo para tomar ciertas decisiones. Lo que yo haría sería quedarme con todo, regresiono o modelo, y si no me sale lo que quiero, recién pruebo eliminando, a ver si es que mejora algo de lo que tengo. Pero estoy seguro que en la primera que haga una corrida econométrica me van a salir buenos resultados. Luego hago este otro gráfico que es muy interesante en realidad, es un gráfico bastante completo, que como ven, en este plano me grafica un scatter plot para mostrar las relaciones entre dos variables, por ejemplo, acá edad con presión arterial. Es una relación positiva, mayor edad, mayor nivel de presión arterial. Veo que hay bastantes datos acumulados acá. O sea, el mínimo de edad es 20, creo que esto se llama truncamiento. Está truncado acá. Puedo ver cuál es la distribución que tiene edad. Ya la habíamos visto anteriormente, pero acá lo tenemos dentro de un único gráfico. Veo cuál es la distribución de blood pressure, que ya habíamos visto que está muy bien comportada y se mantiene por acá muy bien comportada. ¿Qué me dice? A medida que aumenta la edad, generalmente la presión arterial también aumenta. Ay, miren, esto no les leí que decía, podemos observar que la mediana de las personas con diabetes, que son estas de acá, es mayor que la de las personas sin diabetes. Claro, sí nos hace sentido. La mediana de edad, ¿no? Acá vemos que el valor de la mediana, que es esta rayita, se encuentra por encima de la mediana de las personas que no tienen diabetes.
Y acá parece que también un poco más de lo mismo, quizás podemos sacar algo más interesante. Dice, la mediana de la presión arterial de las personas diabéticas, que son estas, se sitúa cerca del percentil 75 de las personas no diabéticas. En promedio, las personas con diabetes tienden a tener niveles de presión arterial más altos que el 75% de las personas sin diabetes. Este valor me parece, o este insight que se saca me gusta mucho. En promedio, las personas con diabetes tienden a tener niveles de presión arterial más altos que el 75% de las personas sin diabetes. Porque veo que se jalan bastantes observaciones por encima de este 75%. Entonces me gusta bastante cómo podemos sacar interpretaciones como esta a partir de un gráfico. Yo creo que este Boxplot es muy potente y como les comentaba también, no es un gráfico que se puede hacer fácilmente en Excel. Tienes que jalarte algunas extensiones, pero en Python sale súper rápido, en 3 líneas. O en cualquier lenguaje, en R también sale súper rápido, pero si estamos trabajando en Python, continuamos por acá y bueno, vemos un buen resultado como este. Luego ya habíamos visto esta distribución. Eh, Voy a quitar esto, voy a quitar esto y ejecutamos ya. ¿Qué es lo que vemos? Miren, me dice, una gran proporción de personas que tienen un DPF alto no acaban teniendo diabetes, que son todas estas, ¿no? Miren, varias personas que tienen una función de diabetes alta no terminan finalmente teniendo diabetes, pero normalmente las personas diabéticas, que son las que están acá a la derecha, tienen un valor de DPF cercano a 0,5, justamente donde se encuentra el percentil 50. O sea, es una conclusión bastante interesante también. Esto correrá, corre, vamos a quitar esta parte. O ya sé cómo hacer que corre. Me pruebo algo, esto y esto, ya está. ¿Qué me dice por acá? Miren, la mediana del nivel de glucosa. Bueno, voy a explicarles antes el gráfico. Tenemos acá dos box plot. En el eje Y la glucosa, o sea, acá vamos a tener observaciones de glucosa, y estamos viendo cómo se distribuyen los datos de glucosa en personas que no tienen y en personas que sí tienen diabetes, identificando los valores de los percentiles 50, 75, 25 y la presencia de outliers. ¿Qué conclusión sacamos? Me dice la mediana del nivel de glucosa de las personas diabéticas, o sea, esta rayita de acá, es mayor que el percentil 75, sí, es mayor del nivel de glucosa de las personas no diabéticas. Por lo tanto, tener un nivel alto de glucosa sí aumenta las posibilidades de tener diabetes, o sea, ya estamos afirmando, porque lo vemos en estos datos. En estos datos ya podemos sacar una afirmación, porque acá ya estamos viendo números como tal, ya son los números duros, ya podemos sacar algún tipo de afirmación. Ya no es un podría o tengo la hipótesis de que está pasando algo, sino basado en los datos que tengo ya puedo ver que tener un nivel alto de glucosa sí aumenta la posibilidad de tener diabetes. Nada, y acabo este otro tipo de gráficos. ¿Por qué veo acá tantos puntitos? Es porque hemos hecho este reemplazo de missings y me acumulan los datos por acá. Pero una relación positiva más entre insulina y glucosa. A medida que aumente el nivel de insulina, también aumenta el nivel de glucosa. Creo que es una relación más conocida por todos. Por acá, miren, esto acá sí es un abuso. Estoy haciendo un gráfico de boxplot entre insulina contra personas que no tienen diabetes y personas que sí tienen diabetes. ¿Y qué es lo que observo? Que bueno, outliers, se me presentan un montón de outliers, eh, pero quizás es porque los niveles de insulina tienden a ser bastante volátiles. Es muy probable que por ahí vaya la respuesta. ¿Qué pasa si quito output? Me da curiosidad saber eso. La coma, ¿y qué era acá? Ya. Entonces puede ser que sea una variable que presenta mucha volatilidad en sus datos o mucha dispersión. Volatilidad no es el término adecuado, volatilidad lo utilizamos en series de tiempo. Acá sería, veo que tiene mucha dispersión y mucha dispersión hacia los extremos, que es lo que está pasando por acá. Quizás no son outliers, ¿ah?
bajo esta metodología sí son, pero puede ser que ejecutemos otra metodología, por ejemplo, algo que también ejecuté alguna vez es calculo la media y calculo mis límites de outliers viendo cuál es el valor que tengo, tres desviaciones estándar por encima y tres desviaciones estándar por debajo de la media. Con esos umbrales soy capaz de definir si es que los datos que están fuera de son o no son outliers. Entonces, una vez más les digo qué fue lo que hice. Calculé mi media y a partir de mi media vi cuál era como que el umbral definido por tres desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. Entonces, en algún momento les puede servir. Ya también quito esto, quito esto. O bueno, en todo caso, la corrección que hice acá fue colocar el cero entre comillas y el uno entre comillas. Y nada, miren, este es índice de masa corporal. Mi outcome no tiene y tiene diabetes. Una vez más veo que la mediana de las personas que tienen diabetes está cerca del valor más alto o del percentil 75 del índice de masa corporal de las personas que no tienen diabetes. Y acá me dice, el índice de masa corporal medio de las personas diabéticas es mayor que el índice de masa corporal medio de las personas no diabéticas. Una conclusión mucho más simple a partir de los datos. Entonces acá ya, o sea, lo que estoy haciendo es ver relaciones bivariadas, porque estoy graficando uno contra uno. Mi outcome contra una variable glucosa. Mi outcome contra diabetes pedigree function. Edad contra blood pressure. Outcome contra blood pressure. Outcome contra edad. Acá también. De alguna forma u otra estoy viendo relaciones bivariadas. ¿Y todas contra qué? Contra mi variable objetivo. No sé si se han dado cuenta de eso. Mi variable objetivo es outcome. Yo quiero generar un modelo que sea capaz de predecir si es que alguien tiene o no tiene diabetes. Es por eso que en adelante, casi todas, salvo algunas excepciones, son esta variable outcome contra otra variable, para ver si es que existe alguna relación en las distribuciones de los datos que yo estoy viendo. Entonces, en todo lo que yo presento por acá veo full relaciones bivariadas. Si quiero ver alguna distribución univariada, ya me puedo ir un poco más arriba. Y por ejemplo, puedo ver acá el histograma. En este histograma veo la distribución de una sola variable. Este ya es como un análisis univariado, de una única variable. O por ejemplo, los missings que tenía acá también. Lo estoy haciendo para una sola variable. Pero cuando ya voy bajando, y luego de haber corregido mis datos uno a uno, o variable a variable, comienzo a hacer estas relaciones bivariadas, tal como ven por acá. Relaciones bivariadas, bivariadas. Acá también hay relaciones bivariadas. Y lo último que les voy a mostrar también es un poco más de relaciones bivariadas, pero en este caso va a ser una matriz de correlación todos contra todos. Ok, ¿qué es lo que tengo por acá para mostrarles? Bueno, en realidad, poniendo el punto core es más que suficiente para nosotros ver una correlación. Miren, acá puedo ver la correlación, literalmente variable con variable, es una tabla de doble entrada, pero acá yo lo pongo en un gráfico que es un heat map, que es un mapa de calor, para que visualmente sea mucho más bonito. ¿Qué es lo que hago entonces? ¿O cómo leo esto? Bueno, vamos a la primera parte. Acá estoy viendo cuál es la correlación, que es un índice de Pearson entre dos variables. La correlación entre pregnancy con pregnancy evidentemente va a ser uno, porque son los mismos datos. Pero luego veo cuál es la correlación que tiene pregnancies contra glucosa, es 0,12. Pregnancies contra blood pressure, 0,20. Pregnancies contra skin thickness, 0,08, es casi cero, o sea, casi no hay. Contra insulin también es casi cero. Contra índice de masa corporal es casi cero. Contra diabetes pedigree function es negativo. Contra edad es 0,5 es alto y contra outcome es 0,22 hay, al menos. Entonces, bueno, mi variable de interés en ningún momento fue pregnancy para empezar. Mi variable de interés siempre fue outcome. Entonces, es normal que no tenga cierta relación con las otras variables y de hecho incluso es bueno. ¿Por qué bueno? Ahora les voy a explicar. Pero mi variable de interés siempre es outcome, que es justamente la que está por acá. O la puedo ver por acá abajo también. Outcome con pregnancies tiene una relación de 0,22. Supongamos que el uno es el máximo y el -1 es el mínimo y cero es que no existe. Bueno, hay algo de relación. Contra glucosa 0,49 mm, es alta.
0,16 contra blood pressure, al menos existe. Contra skin thickness 0,21 existe. Insulin 0,20 también hay. Índice de masa corporal, diabetic pale function, edad. O sea, veo que tengo relaciones positivas con todas las variables. Y era algo que yo ya había observado en el análisis bivariado que hice. Que ahora acabo de comprobar. Acabo de comprobar que mi outcome tiene variables o relaciones positivas con el resto de variables que tengo en mi dataset. De ahí puedo ver relaciones entre las demás variables, puedo hacer este análisis variado más a fondo, ya con este índice que me dice, ¿hay o no hay correlación? Pero al menos veo que no es cero. Si es que fuera cero, pues me boto o me quito esta variable que tiene correlación cero con mi output. Porque si no tiene correlación, ¿para qué la voy a meter en mi modelo? No me va a terminar explicando nada. Pero al menos creo que si hay algunas que tienen cerca de 0,20, algo me pueden explicar o me pueden aportar. Y si finalmente hago una corrida econométrica y veo que no tienen significancia, simplemente las quito. Para estos casos sí les comento que siempre es necesario, o sea, sobre todo cuando trabajamos con econometría, siempre es necesario tener un marco teórico detrás, un marco teórico que nos justifique o nos respalde las relaciones de variables que estamos planteando. Entonces, nada, miren, acá yo lo hago mucho más visual, marco de un color más fuerte aquellas relaciones fuertes y de un color más claro las relaciones más débiles. Por ejemplo, ¿cuál es una relación muy fuerte acá? Es glucosa con outcome, casi de las más fuertes. Outcome con BMI también, con edad, con pregnancies. O sea, en realidad en esta fila se marcan casi todos. Para mí es un buen indicador. Y acá mira qué me dice. En el mapa de calor anterior, podemos observar que todas las características están débilmente correlacionadas. Sí, fuerte sería si es que están cerca de uno. Acá sí están débilmente correlacionadas, pero hay una relación, ¿no? Por lo que elimina la multicolinealidad de la ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Además de haber visto outcome, podemos ver la relación que existe entre las demás variables. Si nosotros recordamos el curso de econometría uno, tenemos un supuesto que se tiene que respetar. Es el supuesto de no multicolinealidad. ¿Qué quiere decir? En buen cristiano, que entre variables o que dos variables no deben de tener la misma capacidad predictiva, porque si no estaría redundando al momento de generar mi especificación de modelo. Si tengo dos variables que explican lo mismo, pues lo mejor sería quitar una de ellas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, suponemos o podemos suponer que los ingresos y los gastos son variables que tienen relaciones muy similares, distribuciones muy similares. De hecho, en algunas ocasiones se utiliza a los gastos como proxy de la variable. Entonces, mientras más ganas, más gastas. Es algo que suele pasar. No se cumple al 100%, pero es algo que suele pasar. Entonces, supongamos que nosotros queremos generar un modelo basados en la ecuación de Mincer. Ecuación de Mincer, que es una ecuación de, o bueno, es un estudio de capital humano. Queremos determinar, bueno, más o menos ecuación de Mincer, queremos determinar el nivel de educación, es una ecuación de Mincer al revés, el nivel de educación sujeto a los ingresos que tiene alguien. Es posible. Pero ¿qué pasa si dentro de la misma ecuación o la especificación que hacemos metemos los gastos? O sea, queremos explicar la educación de alguien, sujeto a qué variables, a gastos e ingresos a la vez. Ahí tenemos un problema de multicolonialidad porque estas dos variables van a estar muy relacionadas, van a estar redundando y al tener las dos a la vez, una de ellas le va a quitar poder explicativo a la otra. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Ver si es que existe correlación. Comprobamos que hay correlación. Entonces, si hay correlación, quitamos una de las dos variables. Se va. Y listo, así eliminamos el problema de multicolonialidad. ¿Qué es lo que vemos acá? Si eliminamos outcome, o sea, eliminamos esta última fila y vemos todas las demás, menos outcome, que es esta de acá, vemos que en realidad las relaciones son bastante débiles, salvo algunos casos, como BMI con insulin. Salvo ese caso, el de acá o el de acá, pero si hacemos una barrida general, vemos que casi todas tienen como que relaciones bien débiles, son bien cercanas a cero. Miren, esta de acá, o esta de acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Son relaciones bien cercanas a cero. Y eso está bien para mí porque
de alguna forma ya acá estoy tratando este problema de multicolonialidad y ya puedo decir que cada variable tiene un poder predictivo por sí misma. Que no hay otra variable que le esté quitando poder predictivo, que le esté quitando explicabilidad dentro del modelo, sino que son bien independientes. Entonces acá me decía, observar que todas las características ojo, características no me refiero al outcome, sino a las demás, están débilmente correlacionadas, por lo que elimina la multicolinialidad de la ecuación. La multicolinialidad, también colinialidad, es un fenómeno en el que una variable predictiva en un modelo de regresión múltiple se puede predecir linealmente a partir de las demás con un grado sustancial de precisión. Los modelos como la regresión logística suponen la presencia de no colinealidad, es un supuesto, justamente como les decía, entre las características. Si hay multicolinealidad, puede provocar un mal rendimiento de dichos modelos. ¿Ok? Entonces hay que ejecutar siempre esta vista para ver si es que debemos de suprimir alguna variable por el problema de multicolinealidad o de colinealidad. Entonces, hasta acá viene la parte de análisis exploratorio de datos, que es una parte o un ejercicio bien visual. Hay algunas cosas que más, o sea, más que yo podría añadir, como por ejemplo, a veces me sirve también hacer una revisión de datos duplicados. Em, yo creo que en temas de distribuciones univariadas y bivariadas está más que suficiente. Déjenme recordar si en mi experiencia haciendo análisis de este tipo he añadido alguna vista más que considere relevante compartirles. Mm, mm, mm. No, quizás algo que faltó acá, pero por la misma naturaleza de los datos no se puede como que tanto, es que si tuviera más variables categóricas, podría haber algunos gráficos de barra más, algunas columnas más. Algo así como este de acá, como este de acá. Supongamos que tenemos una variable que es, esto para tomar el mismo ejemplo, de educación, y que tiene 5 niveles. ¿Cómo podría ser una vista de educación? Bueno, ver los 5 niveles de educación en un conteo similar a este de acá, y ahí ya podría como que hacer una interpretación. Incluso puedo ver educación en un boxplot con una distribución similar a esta, solamente que sería 0, 1, 2, 3, 4. Pues se puede hacer todo esto. ¿Ok? Entonces, hasta acá la parte de análisis exploratorio de datos. ¿Hay alguna consulta o comentario que quieran hacer sobre lo que hemos visto? Si no hay consultas, voy a proceder a tomar la asistencia y ahora nos vamos con la parte de Machine Learning. A ver, Cristian García, Presente, Mauricio. Fiorella Parra, Presente. ok, Carlos Vázquez, no Presente. te escucho, ya, no te escucho, pero te marco igual. Listo. Guillermo Herrera, ya te escuché al final. Guillermo Herrera, Presente. Ocas, Manuel Ochoa, Presente. ya, Fernando Jacobo, Presente. ya, Alonso Lira, Presente. ya, Ángelo Cáceres, Marta Paredes, Betsy Arroyo, Buenas noches, presente. ¿la? Jennifer López, Presente, profe. Ocas, Mayra Flores, Flor Paz, Presente. ok, Elian Chachaima,
Presente. Ok. Leonardo Amado. Presente. Ok. José Miguel Poemape. Presente. Ya. Lady Chipana. Presente. Ok. Sofía Dávila. Presente. Ok. Carlos Llerena. Presente. Ok. Maylin Quispe. Presente. Renzo Denis. Presente. Ok. Pablo Robles. Presente. Ok. José Luis Uriol. Presente. Ok. Alonso Sánchez. Tamara Bregu. Presente. Ok. Angeli Gutiérrez. Presente. Ok. Sarit de la Cruz. Presente. Ya. Adriana Sarmiento. Presente. Ujú. Y Anderson Águila. Presente. Ya. Listo. Bueno, solo temas generales antes de continuar. Como ven, ya tienen las notas de su trabajo grupal uno. Mm, les he dado retroalimentación también a través del correo a todos en cada punto, con puntaje y comentario. Eh, creo que era la manera más adecuada de compartir una retroalimentación en este tipo de tareas. Si es que tienen igual alguna consulta o algún punto que quieran ver de cada comentario que le he puesto en su retroalimentación, me lo hacen saber y podemos verlo. Y eso, esos son los comentarios sobre la tarea. Siguiente es que ahora, bueno, me dan unos minutos que activo el material de Machine Learning y continuamos con esto.
Ya. A ver. ¿Ya tienen disponible el material en Paideia? Mm, ¿Dónde está? Python y R. Ah, esta sección. Ya lo tienen disponible en Paideia. Acá les muestro. Estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo. Es este de acá, material para clase, que lo acabo de subir. Porfa, lo descargan y ahora vamos a trabajar con esto. Entonces, solamente para hacer una inspección del sílabo, para ver cómo estamos alineados según lo establecido. Semana 1, introducción a Python, configuración del entorno, fundamentos de programación, manipulación de datos con pandas, análisis exploratorio de datos y creación de indicadores, visualización de datos con Matplotlib y Seaborn, introducción a R, RStudio, manipulación de datos y análisis estadístico con R, visualización de gráficos y aplicaciones en R. Todo lo que corresponde a las 8 primeras semanas lo hemos cubierto al 100%. Todo esto ya está check. Ahora estamos yendo con todo lo que es parte de aplicaciones. O sea, todo esto está bien. Ya hemos visto la parte uno de Machine Learning, que fue la parte teórica. Ahora estamos yendo con la parte 2. Y en realidad, en Machine Learning podemos trabajar con varios casos, habíamos visto, ¿no? Regresión, clasificación, supervisado y no supervisado. Para simplificar todo, vamos a trabajar solamente con el caso de regresión. Hoy vamos a avanzar lo que podamos unos 10 minutitos más. Y después de eso ya nos vamos con la parte de regresiones econométricas en R. Acá se les voy, una vez que terminamos la parte de Machine Learning, les asigno su trabajo grupal número 3. Y hacia la entrega o hacia la vista del trabajo final, vamos a ir aplicando un poco más de variaciones en los temas, que son la parte de regresiones econométricas, web scraping, uso de APIs, prompt engineering y análisis geoespacial. Entonces, según lo que vemos por acá, estamos bien alineados con el semestre. Tenemos una clase cortada, bueno, un tema atrasado, una sesión de 2 horas atrasada, pero era también porque tuvimos un feriado por acá, que nos jaló, o este de acá creo que fue, que nos sacó una clase. Entonces, en temas estamos bien, estamos bastante bien alineados y vamos avanzando. Ya. Entonces, con el material que tenemos descargado, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Esto es lo que tenemos. Y miren, esta es la sesión de Machine Learning. Yo igual les recomiendo que para poder seguir el flujo de lo que les estoy mostrando ahora, que tengan a la mano, de hecho debería de tenerlo por acá ya, lo voy a descargar y lo voy a añadir, tener a la mano esto que les compartí, este PDF, que es muy valioso, y hoy, ¿dónde nos vamos a centrar? Vamos a hacer esto, ¿ah? Para empezar vamos a hacer todo esto de acá, vamos a hacer, pero nos estamos centrando en el aprendizaje supervisado, clasificación no, en el aprendizaje supervisado de regresión. En este punto nos vamos a ubicar, que es como que el más común, el que más se suele utilizar. Y ahí tengo una presentación, les comento, la semana pasada dicté una sesión de 6 más 6, de 12 horas para RD Pro. Si lo buscan en LinkedIn, es una red de estudiantes de provincia, estudiantes universitarios. Es un programa de voluntariado en el que se trata o con el que se tratan de disminuir ciertas brechas por el hecho de estudiar en una universidad de provincia con respecto a la educación que te pueden dar en una educación privada particular.
Entonces, hice unas clases de Machine Learning, clasificación, regresión, también un poco de Deep Learning, redes neuronales, inteligencia artificial, todo aplicado a los negocios. Entonces, por ahí si es que nos da el tiempo, porque ese material ya lo tengo elaborado, justamente lo elaboré para la semana pasada. Por ahí si es que nos da el tiempo, ese material lo volteo para acá para ustedes y a ver qué tanto les llama la atención estos temas de Deep Learning. Ya. ¿Qué tenemos por acá? Me dice algunos algoritmos de regresión. Hay varios, en realidad yo les estoy mostrando los algoritmos del Machine Learning convencional y de una regresión más lineal, del Machine Learning Classic. De acá ustedes ya pueden hacer sus aperturas a innovaciones de un Machine Learning mucho más trabajado, en los que se trabaja bajo un enfoque de XGBoost, por ejemplo. Seguramente han escuchado un algoritmo de XGBoost o un algoritmo de... Bueno, acá tenemos el Random Forest también. Random Forest, ¿qué más? Redes neuronales, los que les decía ahora, o estas relaciones que ya no son tan lineales, que de hecho encontrar relaciones lineales en la vida real, bueno, es casi imposible, casi todas las relaciones son no lineales. Pero bueno, acá que traemos, la regresión lineal es el algoritmo más sencillo del aprendizaje automático y se puede entrenar de formas diferentes. En esta sesión cubriremos los siguientes algoritmos lineales: regresión lineal, una regresión rich, una regresión lazo, un elastic net, una regresión polinomial, un regresor de random forest y un support vector matching. Recuerdan que mientras construíamos nuestros modelos teníamos que evaluar si es que el performance que teníamos era suficiente para nosotros. ¿Se acuerdan de esto? Evaluar el modelo. ¿El performance es suficiente? No. Entrenamos de nuevo. Es sí. Quedamos con el modelo. Bueno, acá tenemos algunas métricas de evaluación de modelos. Las métricas que les traigo acá no son las métricas que se usan o que te muestran en todas las teorías de Machine Learning. Las métricas que más se muestran ahí son el MAE, el RMCE, pero son métricas que finalmente para interpretabilidad no terminan funcionando muy bien. Yo prefiero trabajar con estas métricas que son mucho más fáciles de leer, son mucho más sencillas de interpretar, de aterrizar a casos de, no solamente a casos de negocio, porque yo tengo o yo vengo con esta experiencia de trabajar con múltiples empresas y conozco más o menos ya cuáles son las métricas que utilizan cada una de estas empresas. Eh, por ejemplo, los bancos utilizan el MAPE para evaluar las proyecciones a futuro. Luego, en modelos de regresión lineal se utiliza o para proyección de ventas se utiliza el conteo de observaciones en el más menos 20% o que tienen más menos 20% de error. Hay algunas que utilizan el R cuadrado, pero hay que te dicen, oye, pero el R cuadrado a veces no termina funcionando muy bien porque le meten muchas variables, pero bueno, vamos a añadirla también. O simplemente el error cuadrático medio. Entonces, hay varias medidas que se pueden utilizar para hacer las evaluaciones. Vamos a ver por cuáles me voy yo esta vez. La primera que tenemos es el MAPE. Voy a explicar esta parte y hasta acá dejamos la sesión. Termino con esta parte de explicación. Y ya todo lo que viene a ser aplicaciones lo vemos en la siguiente. Miren, acá hago una EDA también, pero una EDA bien chiquilla, no entro en mucho detalle. Es una EDA muy chiquitito. Preparo los insumos, entreno los modelos, calculo, evalúo los modelos, vuelvo a entrenar. Y luego, miren, hay un ejercicio por acá que es para ustedes, que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Creo que era ese o uno que está más abajo. Ahora déjenme chequear. Evalúenla. Sí, hay varios ejercicios acá, porque esta clase quiero que sea bien dinámica. Ustedes no van a estar seguros de lo que hacen o entender muy bien hasta que lo hagan. Entonces, mientras me tengan acá con ustedes, los acompaño en este proceso. Nah, la primera métrica que tengo es el MAPE. Es una medida de precisión para modelos de pronóstico que expresa el error como un porcentaje de valor real. Ok, entonces miren, les voy a mostrar un gráfico del cálculo del MAPE.
Este es el mape. Este Y es mi valor real. Este Y hat es mi valor predicho. Diferencia entre mi valor real menos mi valor predicho entre mi valor real. Y esto de acá lo paso a porcentaje. Es un porcentaje, ¿no? Me calcula el porcentaje de error que tengo. Es como cuando calculo una variación, muy similar. Todo lo pongo en términos absolutos porque no quiero ver si es que falla por arriba o falla por abajo, solamente lo quiero en términos absolutos. Y luego calculo un promedio de todos los mapes. O sea, los sumo todos y los divido entre el número de observaciones que tengo. Me dice, se calcula tomando el promedio del valor absoluto de la diferencia porcentual entre el valor real y el valor pronosticado dividido por el valor real. Es útil para evaluar la precisión de modelos de pronósticos en diferentes escalas y dominios de datos. Miren lo que les traigo acá. Vamos a hacer un ejemplo del mape. Este es mi valor real y este es mi valor predicho. Supongan que mi valor real es 140 y el valor predicho que yo tengo es 120. Y por acá tengo un valor real de 150 y un valor predicho de 154. ¿Cómo me dice que tengo que calcular el mape? Bueno, primero voy a calcular mi error porcentual. Me dice que, la fórmula me dice que reste a mi valor real el valor predicho y lo divida entre el valor real. Entonces va a ser real menos predicho entre valor real. Y de esta forma calculo el porcentaje de desviación de mi predicción respecto al valor real. ¿Qué pasa acá? Miren, eh, ¿en cuánto falla? Falla en 14%, ¿no? Mi valor real está por encima. Mm, y por acá, bueno, de 150 a 154, el error de cuánto es de menos 3%. ¿Qué es lo siguiente que me dice? Que ponga en valor absoluto mi error. Pongo en valor absoluto, de tal manera que ya no veo si falla hacia arriba o hacia abajo, simplemente veo que en valor absoluto falla en 14% y en 3% acá. Y lo último, para calcular el mape, me dice que calcule un promedio de todo esto. Entonces, mi error en promedio, trabajando con estos únicos dos datos, es del 8%. Este es mi mape. Tengo un mape del 8%. ¿Qué pasa si yo le subo al predicho, o no sé, me voy hasta 100? Miren cómo cambia, mi error ahora es del 16%. ¿Qué pasa si acá le pongo 280, el doble, y acá 300? Efectivamente, mi error o mi mape es del 100% porque estoy fallando en el doble. ¿Qué pasa si le pongo acá 70 y 75? Tengo un mape del 50%, estoy fallando en la mitad. ¿Qué pasa si le pongo 140 por 3 y acá por 3? Bueno, fallo en un 200%. Y si le pongo un valor random, 153 y acá 115, bueno, 185. No, me voy para abajo. 95. Tengo un mape del 23%. Entonces, miren, de esta manera es como se calcula el mape. Es una métrica muy útil porque me dice en porcentaje cuánto está fallando mi modelo. Es una muy buena métrica, creo que la métrica que tiene mejor lectura de error. Y la otra que tenemos es el MPE, error porcentual medio. Es una medida de la precisión de un modelo que muestra el error promedio como un porcentaje de valor real. O sea, es como calcular el promedio de esto de acá. ¿Cuál es el problema con el MPE? ¿Por qué me sale menor que el MAPE? El problema es que cuando tengo negativos y positivos, se terminan eliminando los efectos. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que esto lo divido entre 2 y esto lo multiplico por 2? Miren, qué gran diferencia hay en esto, ¿no? Mm, hay que multiplicarlo por 2 sería por 1,5. Ahí está. Acá está que falla para arriba y acá está que falla para abajo. Acá falla en menos 50 y acá falla en 50. Cuando calculo el MP, ¿qué veo? Que el error es cero, porque se eliminan. Pero cuando calculo el MAPE, ¿qué veo? Que el error es en promedio 50% porque están en absolutos. Entonces el MP falla un poco acá en el hecho de que se anulan las relaciones por los signos. Luego tengo el R cuadrado, que acá sí no voy a dar mucho más detalles, es una métrica que ya conocemos.
Y luego este es el porcentaje de observaciones con más o con 20% de MAPE. O sea, si es que yo tuviera por acá un 150, veo que el MAPE de esta observación es 7%, entra a este conteo, pero esta no entra porque su MAPE es más del 50%. Entonces, ¿cuántas observaciones tengo con MAPE 20%? Una. Esa es la medida. ¿Ok? Entonces, esto sería hasta acá. Vamos a ir con la sesión de hoy, explicándole estas medidas, estas métricas de error. Y ya lo siguiente va a ser el entrenamiento y todo lo que viene adelante. No quiero avanzar acá porque nos vamos a terminar cortando, no nos va a dar el tiempo, pero ya lo vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos y chicas. Que tengan un buen fin de semana, ya nos estamos viendo. Cuídense.